Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Tuve que tomar la decisión de grabar esta clase, que es la última bueno, la penúltima de lo que es la parte de electrónica digital, debido a que, como saben ustedes, el día de mañana vamos a tener un evento que es el famoso evento astronómico, que es el Moon Night, más bien Blue Moon Night, que es referente al fenómeno natural que se va a dar mañana por la noche, que es la famosa luna azul, ¿no? Y como el día de mañana, pues vamos a tener por ahí algunas actividades de logística con miras a que nos resulte adecuado ese evento, pues he mejor decidido grabar la sesión y por lo tanto, pues vamos a empezar a ver esta penúltima sesión de lo que es la electrónica digital. Voy a poner la presentación que vamos a ver mañana, hoy. Bueno, hoy, que es para mañana, por supuesto. Y veamos, permítanme. Aquí la tenemos. Muy bien. Ok. Comienzo con esta cuestión introductoria, ¿no? Que siempre es importante abordar de lo que se vio en la última sesión. Saben, bueno, la electrónica digital, pues hay muchos dispositivos de los cuales se han generado. Algunos de ustedes pues ya están empezando a trabajar con el famoso reloj NER, que sin lugar a dudas será un diseño interesante. Muy bien. Y bueno, otra parte que ya hemos estado abordando en temas anteriores es esta cuestión de la electrónica que se tiene que ver mediante una analógica o una digital. Y algo que vamos a empezar a ver que es importante es que en la electrónica digital únicamente vamos a estar abordando dos niveles, el cero y el uno lógico. El cero significa como una ausencia de voltaje o de tensión y el uno pues simplemente es un significado de que maneja pues 5 volts, ¿no? Eso es lo que normalmente se maneja en la electrónica digital. Entonces, cuando hablamos de uno lógico, significa de que estamos hablando de que la alimentación de ese circuito integrado es de 5 volts. Y por último, bueno, empezaremos a ver lo que son estas famosas familias o dispositivos, chips, que es una familia lógica, que lo vamos a abordar más adelante, pero les adelanto que hay una familia TTL y una familia CMOS, que tienen características diferentes en la funcionalidad y en la operación como tal. Cabe hacer mención que la semana anterior también estuvimos viendo lo que era un sistema binario, empezamos a ver cómo se hacen sumas y restas y alguna que otra multiplicación, o cómo hacer una conversión binario a decimal o una conversión de decimal a binario. Muy bien, empecemos pues con la siguiente. Vamos a empezar a ver lo que es un famoso circuito lógico. Y en este sentido, un circuito lógico, pues como lo menciona aquí la diapositiva, es una red compleja de interruptores en los cuales en algunas partes la llaman compuertas, en algunos países lo llaman como puertas. Entonces es indistinto, depende del país. Aquí en México normalmente las conocemos como las compuertas lógicas, pero en España, por ejemplo, les dicen las puertas lógicas. En fin, es nada más, pero una forma de expresar el significado que estamos ahorita manejando. Veamos pues. Voy a tratar de explicar, sé que a lo mejor algunos de ustedes no conocen ni siquiera esta simbología, pero vamos a tratar de entender. Esto que tenemos aquí, voy a usar la pluma mágica, esto que tenemos aquí, lo llamamos como una fuente de poder. Bueno, fuente de poder.
Perdón ahí por la mala escritura, todavía en eso andamos manejando. De verdad, cuando les dé clase ya en presencial, se van a dar cuenta que no escribo tan feo. Y bueno, entonces aquí tenemos una fuente de poder. Estos son unos interruptores, el A y el B. Se supone que para que pueda conducir la corriente y pueda encender aquí nuestra bombilla, este símbolo representa una bombilla, un foco. Entonces, cuando yo puedo hacer que circule la corriente para que pueda energizar y se encienda la lamparita o el foco, tenemos que cerrar esto aquí, ¿sí? Y también esto aquí lo tendríamos que cerrar. Esto obviamente hace que si están cerrados estos dos interruptores, lo que es A y B, empiece a circular una corriente y en ese sentido pues corre la corriente, flujo de electrones y se enciende este. En cambio, en este circuito que tenemos aquí, con uno que se prenda o con un interruptor que se cierre, como es el caso de aquí, si yo lo cierro, en automático la corriente va a circular por aquí y va a llegar otra vez hasta su fuente. Insisto, es una fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder? No es más que una batería. Por otro lado, bueno, aquí tenemos que este circuito se le conoce como, si se dan cuenta que hay algo muy interesante que acabamos de revisar, que es esta partecita que dice A y B. Es decir, significa que para que pueda haber un flujo de corriente continuo en este circuito y se pueda encender el LED o el foquito, se requiere que tanto A y como B estén cerrados. Por eso dice A y B estén cerrados. En cambio, en este, basta con que esté cerrado A o esté cerrado B. O, ya ven que hago énfasis en el, basta con que esté cerrado A o B. Entonces, aquí se conoce como un circuito A o B. Esto es como algo que van a estar manejando las compuertas lógicas que vamos a ver en un momento. Lo que sí trato aquí de hacerles ver es cómo es que funcionan y que vayan familiarizándose con lo que son los símbolos de electrónica y que va a ser el pan de cada día para aquellos chicos que de alguna manera todavía no están tan familiarizados. Y no es tan importante ahorita que conozcan esta cuestión de los símbolos. Aquí lo que importa es un poquito esa lógica, por eso son interruptores lógicos. No importa aquí que, ay, ¿cuándo es que se cierra o por qué se cierra o cómo es que físicamente hay un cierre de aquí, ¿no? Aquí lo que vamos a decir es que si ya está cerrado, pues es que está de alguna manera con un cierto voltaje que energiza para que se cierre A. Y si B está cerrado es que hay un voltaje para que se pueda energizar y que se cierre B. Esa es un poco la explicación que yo les puedo dar. Vamos a seguir adelante. Como mencioné, las compuertas lógicas son bloques. Ahorita vamos a empezar a ver algunos símbolos y son estas compuertas manejadas a través de unos y ceros. Por eso empezamos a ver desde la clase pasada y antepasada lo que son los sistemas binarios, donde se manejan unos y ceros. Eso es algo importante que debe de quedar clarito para cada uno de ustedes. Tenemos también, pues, que los circuitos digitales, este, pues no nos importa ahorita si son 4.7 volts o 5 volts. Lo único que queremos ver es que un 1 representa esos 5 volts, que es la alimentación, y un 0 es como una ausencia de voltaje. Ahora bien, ¿cuáles son las compuertas más importantes que se van a ver? De hecho, miren, aquí está, por ejemplo, en esta partecita, eh, en esta partecita aparece puertas, que es lo mismo, ¿no? Una compuerta como tal. Las más importantes son la AND, la puerta OR y la puerta NAT. Esas compuertas lógicas son las que de alguna manera se utilizan y frecuentemente se utilizan para lo que es la lógica combinacional. Eh,
Vamos a ver otras más que son un poquito más extrañas, como es la compuerta NaN, la NOR y la XOR. La NaN también es una compuerta que se utilizan bastante, bastante. Y ahorita vamos a describir cómo es que funcionan estas compuertas como tal. Esta es la famosa puerta o compuerta AND. Ya ven cómo invariablemente le denomino AND o AND o compuerta AND. Entonces, de hecho, aquí en esta simulación ustedes pueden ver que solamente cuando está, en este caso, cerrado A y cerrado B, es que enciende lo que es nuestra lamparita. Si alguno de estos está apagado, se van a dar cuenta, pues que se corta en automático el flujo de corriente. Dan de cuenta que esta es nuestra fuente de poder. Ven como hay aquí 5 volts. 5 volts también significa 1 volt. Entonces, bueno, entonces tenemos aquí que cuando circula la corriente es necesario que estén ambas interruptores A y B cerrado para que pueda estar encendido. Miren, aquí en esta parte nos podemos ver que únicamente se va a encender Y, que es un foquito, cuando está encendido. ¿Perdón? Y esa es la única posibilidad que ustedes pueden para que se pueda encender el foco. Las otras opciones son apagado, apagado, es decir, porque este es de alguna manera en cómo están conectadas las compuertas. Y esto se le llama AN. Vean cómo es el símbolo. Este es el símbolo que tenemos. Es como una D gigante, ¿no? Como una D. Tenemos aquí dos entradas, pero también puede ser que tengamos hasta tres entradas, A, B, C. Y tenemos aquí que esta se conoce como el símbolo de la compuerta. Esta tablita y esta tablita, pues son tablas de verdad o tablas lógicas, en donde únicamente estoy diciendo que cuando A y B sea 1, es decir, cuando aquí haya un 1, aquí un 1 que significa que está cerrado, entonces la Y va a haber un 1, que un 1 significa que está encendido como tal. Su representación es como una multiplicación, como un punto, aquí lo podemos ver. Entonces, para yo representar una compuerta AND, tiene que ser de alguna manera como una compuerta de esta forma y, sí, y la puedo representar también de esta manera. Ay, me fue un poquito chueco. Ahí disculpen ustedes. Entonces, de alguna manera, perdón, aquí ya me fui, perdón, aquí por error cometí algún movimiento. Me pasé a la compuerta, ¿cómo se llama? AN, OR, perdón, estaba en la AN. Ya nada más lo único que quería mostrar es que esta partecita tenemos la compuerta AN. Por otro lado, bueno, ahí tenemos la compuerta OR. La compuerta OR basta únicamente con que alguna de las interruptores, ya sea el A o el B, pueda ser un 1 para que haya un voltaje, o bien las dos. Entonces se representa como A más B. Aquí ya no es como una D, vean cómo tiene esta forma curva, a diferencia de la AN, y esa se conoce como una compuerta OR. ¿Sale, vale? Ahora, insisto, ahorita no estamos metiéndonos a lo que es la parte analógica como tal. Aquí ahorita lo que me interesa es que conozcan esta tabla lógica, esta familia lógica, esta tabla lógica de la familia OR, cómo es que si la entrada A es 0 o es 1, por ejemplo, siempre a la salida L o Y, aquí más bien debería ser Y para que hubiera correspondencia. Aquí le ponemos Y. Que la canción. Ahí tenemos a Y. Entonces, para que haya un 1 a la salida, tiene que haber en A o en B un 1 como tal.
¿Sale, vale? Esta es la famosa puerta OR y se representa con un signo más. Habíamos dicho que la AN pues es con un signo, con un signo de multiplicación. Muy bien, pasemos a la siguiente compuerta. Esta se conoce como la puerta NOD y es una puerta muy importante, es una puerta peculiar. ¿Por qué? Porque solamente se recibe una entrada y esa entrada siempre a la salida va a ser, pues precisamente como su nombre lo dice, NOT, negada. Entonces, si yo le meto a la entrada un 1, a la salida vamos a tener un 0. Si yo le pongo a la entrada un 0, a la salida va a haber un 1. Es algo interesante y curioso. Cuando yo estaba estudiando la carrera que fue hace años, muchos años, teníamos un profesor que estaba sumamente emocionado porque él veía como muy cercano, estamos hablando de los 90, creo que apenas, no, tal vez alguno de ustedes, 90, pues creo que ustedes que estarían en secundaria, tal vez, no, no, ¿cuál secundaria? Apenas estaban ahí, a lo mejor en el pensamiento de sus padres. En fin, estaba muy emocionado y estaba causando furor la posibilidad de que se pudiera construir una computadora con fibra óptica. Y hoy por hoy, la razón, y por qué estaban emocionados? Porque la velocidad de la luz, ya la saben, es mucho más rápida. Si hubiera una computadora con fibra óptica, sería mucho más rápida que pues, una computadora como las que nosotros conocemos, una computadora digital, precisamente por la velocidad, ¿no? Y entonces él apostaba pues que esta cuestión de la óptica, esta cuestión de las fibras ópticas, se iba a llevar de calle a todo lo que era pues en ese momento las computadoras digitales. Pero ¿qué creen, chicos? Que hay un detalle muy interesante. Y el detalle es el siguiente, por lo cual no hubo una evolución o no hubo esa revolución o por lo cual ya no se pudo avanzar en lo que es la óptica como tal, en lo que es un diseño de una computadora con fibra óptica o ópticas, pues, una computadora óptica. Y la razón es precisamente esto, de que no han podido hoy por hoy físicamente poder hacer una compuerta NOT óptica. Es curioso, pero hoy por hoy se detuvo y se ha detenido porque no se ha podido poder construir la famosísima compuerta NOT. Tal vez si ustedes no me creen, investiguen por qué no se ha podido desarrollar y ya por ahí me echan un WhatsApp para decirme que nos estuvo cuenteando o tienes razón, mire cómo es posible que no se haya desarrollado computadoras ópticas precisamente por no tener una compuerta como la NAT. Esta compuerta NAT es muy importante, es simplemente el que si yo tengo aquí un 1, inmediatamente aquí voy a tener un 0. Si aquí tengo un 0, aquí vamos a tener un 1 como tal. Ok, bueno, esta es la famosa compuerta NAT. No hay mucha ciencia, es simplemente la NOT, la negación. Ahora vamos a tener lo que es la compuerta NAND. Ahí tenemos, están viendo lo que es un diagrama eléctrico, electrónico, porque estamos abordando, bueno, más bien todavía es eléctrico como tal. La compuerta NAND es lo opuesto a la AND. ¿Sí se acuerdan cuál era la AND? Acuérdense, la AND, y ya para que lo vayan memorizando, insisto, ¿por qué? Pues porque se van a tener que memorizar. Aquí sí esa fuerza porque van a llevar sistemas digitales 2, micros, programación, en fin, todo esto es con ceros y con unos. Si recuerdan la tabla de verdad, aquí la voy a poner de una AND, teníamos aquí, que es AB, ay, qué fea,
Tengo aquí la Y y decíamos que si tenemos 0, 1, 1, 0 y 1, entonces íbamos a tener la salida, solamente iba a haber un 1 aquí, y 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. Y miren, si volteamos a ver a lo que es la compuerta NAND, es lo opuesto a la AND. Entonces, para que yo pueda en un momento dado tener encendido el famoso poquito que tengo aquí, pues lo que tengo que hacer es que precisamente basta con que uno de estos interruptores se abra para que ya no permita el paso de la corriente y en automático pueda circular por aquí la corriente. Muy bien. ¿Cuál es su representación? La representación es una D con un circulito aquí, o se puede representar como en esta parte, una AND seguida de una NOT. ¿Sale y vale? Así es como se conoce la compuerta NAND. Con la compuerta NAND también pasan cosas chistosas. Ya veremos ahí con algunos ejercicios y tareas que vamos a ver más adelante como tal. La compuerta NAND también es una de las que más se utiliza en esta cuestión de la electrónica digital. Ahora tenemos la compuerta NOR o la puerta NOR. La NOR es lo mismo que sucede con lo contrario a la OR. Veamos, recuerden cuál es tenemos aquí que A, tenemos aquí que B y tenemos aquí que AL, ¿no? Entonces, si se acuerdan, tenemos un 0, 0, un 1, 1, 0, un 1. Y entonces, cuando tenemos A y B en una OR, esta es una OR, pues tenemos un 0, ¿no? Pero si tenemos un 0 y un 1, tenemos un 1, un 0 es un 1, y 1 y 1 es un 1. Si volteamos a ver aquí a nuestra compuerta NOR, nos damos cuenta que es exactamente lo opuesto a la compuerta OR. Entonces ya tenemos igual su símbolo, igual que la NAND, tenemos solamente aquí un circulito, que significa que estamos hablando de que es una compuerta OR negada, como la se muestra aquí en esta partecita. Y el funcionamiento, pues es muy sencillo, ¿no? Cuando estén los dos abiertos, solamente tienen que estar los dos abiertos para que pueda entonces circular la corriente por aquí. ¿Cuándo sucede que circula? Cuando los dos están abiertos. Muy bien. Esas son la compuerta NOR. Tenemos aquí, bueno, esta se conoce como la compuerta XOR y su símbolo es como está aquí de esta manera. Eh, si se dan cuenta, pues ya aquí está un poquito más complejo el diagrama como tal. Lo importante ahorita es como observarla, en este caso la tabla. Si tenemos a la entrada un 0 y un 0, a la salida va a haber un 0. Pero cualquiera de las dos entradas, o sea, cualquiera de las dos entradas, si hay un 1, a la salida vamos a tener un 1. Y si por el otro lado tenemos dos unos, o que la entrada sea dos ceros, la salida va a ser en este caso 0 y 0. Muy bien, bueno, este es como una representación de lo que sería una XOR como tal, o se conoce como la puerta OR exclusiva o XOR. Más bien en el bajo mundo la llamamos, en el bajo mundo de la electrónica la llamamos XOR. Casi nadie le pone OR exclusiva porque es como muy largo el nombre, ¿no? Mejor XOR. Y aquí está su representación. Cuando vean esto, saben que esto es una XOR. Muy bien. Y también así como tenemos la XOR, también tenemos la XNOR. Y es lo opuesto al XOR.
Miren cómo está aquí la tablita de verdad. La tablita de verdad en, la, en lo que era la XOR, pues teníamos que cuando es un cero y un uno o un uno y un cero, aquí había un uno. Y en la XNOR, la respuesta es que hay un uno cuando hay un cero en las dos entradas, o hay un uno cuando en las dos entradas A y B hay un uno como tal. Esa es su representación. Tenemos aquí que esto es, pues, la manera de cómo se representa una XNOR. La XOR y la XNOR ya es un poquito no tan utilizadas. Ay, caray, perdón. No es tan utilizada. De hecho, esta es su función. Esta es como quien dice su función de la XNOR como tal. Y aquí tenemos pues como una tabla ya con el resumen de todas las compuertas. Ahí viene su tabla de verdad, cuál es su notación o su función. Este, Tenemos ahí su símbolo, tenemos ahí también cómo es representada, cuál es el nombre, XNOR, NAND, XOR. Esa tablita al principio a lo mejor les puede causar un poquito de dificultad en memorizarla, pero sí es muy importante que de forma gradual la tengan presente y vamos a hacer muchos ejercicios. Bueno, no conmigo, aquí lo importante es un poco sensibilizarlos, ver que es sencillo lo que es esta parte de la electrónica digital, es atrapa y que, bueno, vamos a ver un poquito de esta aplicación ya en la siguiente sesión como tal. Entonces, prosigamos, vamos a hacer ya algunos ejercicios. Hacer este primer ejemplo, ¿no? Ese es un primer ejemplo de lo que es o lo que llamamos una tabla de verdad para el diagrama lógico de esta figura. Y bueno, a manera de presentación y de ejemplificar, ya la tengo por aquí, vamos a darle un clic. Pero bueno, lo vamos a tratar de explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Aquí de todos modos ustedes están viendo que, profe, me van a decir, pero ¿qué? Pues si las compuertas que vimos son de dos entradas y aquí ya le están metiendo tres. Las funciones son exactamente igual. Si es una AND, si es una OR, hay que utilizar la lógica. Y en este caso, veamos, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a poner aquí bueno, vamos a seguir. ¿Qué sucede si A, si B y C son cero? Voy a poner aquí. Es un cero, aquí hay un cero y aquí hay un cero. Cuando salen los tres ceros, aquí bueno, como llegan a una AND, ¿qué sucede cuando llegan los tres entradas con un cero? Pues basta con que llegue un valor de cero para que en automático a la salida de esta compuerta haya un cero como tal. Entonces, cuando hay ese uno, que es la salida de esta primera compuerta, que es un AND, aquí cuando sea digo A, B, C, 0, 0, 0, aquí vamos a tener un cero. Pero aquí, ¿qué sucede? Miren, aquí ya tenemos, como entra también a una NAT, a otra NAT y a otra NAT, esto significa que este cero se va tanto para acá como para acá, este cero. Este significa este punto. Entonces, este punto, que es una derivación, llega aquí un cero. Pues llega este cero aquí. ¿Por qué? Pues este es el mismo cero. O sea, tenemos aquí este mismo cero recorriendo. Y en automático aquí tenemos un 1. Y aquí tendríamos pues a la entrada un 1. Y obviamente por lógica pues tenemos que aquí también va a llegar un cero. Y va a llegar un cero. Y a la salida pues va a haber un 1. Un 1, y ese 1 pues llega hasta aquí, un 1 y un 1. Y entonces a la salida de ese 2 tenemos un 1.
¿Y qué sucede aquí cuando tenemos en esta OR un 0 y un 1? Pues un 0 y un 1 nos da un 1 como tal. Eso es un poco lo que se trata de hacer o de entender esta tabla de verdad. Esto es lo que ustedes estarían desarrollando, ¿no? Cuando hay un 0, 0, 0, ¿qué sucede aquí con ese 1? Pues hay un 0 y en ese 2 hay un 1. Y en Y, pues hay un 1 como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está. Vamos a hacer otro ejemplito, el siguiente, ¿no? Vamos a hacer este de aquí, ahora. Oh, y vamos a borrar. Borramos este de aquí. Muy bien. Entonces dice que ahora va a ser A, B y C 0, 0, 1. Entonces aquí va a haber un cerito, cerito y aquí un 1. Bueno, en automática cuando hay un 0 y un 0 en B, aquí ya de entrada como es una compuerta AND, va a haber un 0. Y ahora, y aunque aquí haya un 1, mientras aquí haya un 0, la compuerta AND, su comportamiento va a ser que no deje pasar absolutamente nada y tengamos aquí un 0. Ahora, veamos aquí qué sucede. Tenemos que este 1 se convierte aquí en 0, que estos dos ceros se van a convertir aquí en 1 y 1. Pero sucede lo mismo, ¿no? O sea, si tenemos un 1 y un 1 y un 0 aquí, pues en automático, cuando tengamos un 0 en la entrada de una compuerta AND, siempre vamos a tener un cerito aquí y obviamente aquí un cerito. Por lo tanto, la entrada de una OR sería 0 con 0, cerito. Y si nos vamos al ejemplo, pues tenemos que la salida de Y va a ser un 0. Y la salida de ese 1 un 0 y la salida de ese 2 es un 0. Vamos a hacer otro ejemplito de esta manera. Cuando tengamos ahora la entrada 1, 1, 1. Vamos a borrar. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Y entonces tenemos aquí que es un 1, un 1 y un 1. ¿Qué sucede con esta primera compuerta que tenemos? Como es un 1, un 1 y un 1, siempre vamos a tener aquí una salida de un 1. Ahora, estos tres unos que llegan a esta compuerta, pues sale negada, ¿no? Y sale 0, 0. Entonces, como es un AND, aquí tendríamos un 0. Lo que le ayuda a esta compuerta OR es que 1 y 0 que entra, como es una OR diferente a la AND, vamos a tener aquí que es un 1. Y corresponde al mismo resultado que tenemos aquí. Bueno, me salí un poquito, pero está aquí esto. ¿Sale? Ahí como para que sigan ustedes un poquito practicando, les recomiendo que hagan las demás, es decir, que hagan esta, 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 esta. Nosotros hicimos esta de aquí y esta de aquí. Ustedes tratan de hacerla, es esta de aquí. Muy bien. Esta es una manera de cómo podemos hacer de un circuito una tabla de verdad. Esta de aquí es mi tabla de verdad y este es mi circuito. Si se dan cuenta, lo que les pedí al principio es, encuentren la tabla de verdad para el siguiente diagrama lógico. Este es mi diagrama lógico, esta es mi figura. Lo que ustedes van a hacer es esta famosa tabla de verdad que ya hicimos y comprobamos tres. Ustedes ya como práctica lo van a tener que hacer para los demás y que vayan calando cómo funcionan estas famosas compuertas lógicas. Esta es una manera de cómo hacer ejercicio. Ahora vamos a hacer otro ejercicio un poquito más diferente. En este caso, lo que les están dando es básicamente una expresión. Es esta expresión. Es esta expresión.
Ese es como quien dice lo que ustedes les van a dar únicamente. Y de esa expresión lo que ustedes tendrían que hacer sería hacer este diagrama. Pero vamos a hacerlo. O sea, aquí ya está hecho, ya está la respuesta, pero lo importante es que ustedes puedan resolver cómo es que llegamos a este circuito. Y es muy sencillo. Miren, vamos a ver. Lo principal es tener aquí, por ejemplo, a, pues a en este caso, a, a B, ya sé. Lo que yo normalmente hago es como unas tiritas, una tirita. Y entonces empiezo aquí a revisar. Cuando veo que A, acuérdense que es A y esto es como una compuerta AND. Si se acuerdan que en las multiplicaciones tenemos que una multiplicación la podemos representar como A punto B, ¿sale? Entonces aquí yo lo que tengo es que A punto B, que es lo mismo que tengo aquí como AB, obviamente sin el puntito del medio. Lo único que me dice es que B está negada. Entonces lo único que voy a hacer es poner una B aquí, miren. O aquí esta B es la esta B va a una compuerta NOT, compuerta NOT. Y aquí ya tengo mi B negada. Aquí ya tendré yo. Caray, con esto. Aquí sería mi B negada. Y esta B negada va a una compuerta A. Entonces tengo aquí mi compuerta A. Y la acompaña una A. Entonces aquí significa que va a una compuerta. Qué feo, perdón, ahí disculpen. ¿Qué hice aquí en esta partecita? Lo que estoy tratando de hacerles entender con darle una vueltecita, es parte de la simbología, es que aquí no está tocando este cable al cable de B, ni está tocando al cable de C. Aquí, bueno, se atravesó mi compuerta NOT, pero aquí lo único que hice fue como darle una curvita para que llegue aquí. Y entonces, aquí vamos a tener una salida como tal. Y aquí tengo apenas lo que se conoce como A, B negada. Ahí tengo A, B negada. Ahora, veamos aquí la siguiente. Dice que es una A negada con una A negada que entra una B, o sea que entra una compuerta AND y esta después entra una compuerta NOT. Entonces tenemos aquí que mi A negada, voy a poner aquí un puntito, un punto, que la canción, bueno, se me hace que voy a entrar a la tablet. Déjenme más anoto esta B más A negada, B negada, más A más B negada. Ok. Voy a entrar es que estoy batallando con esta tablita. Vamos a utilizar la otra herramienta. Ok. Voy a poner mi función, que es
la que tienen ahí ustedes, A, B negada, más A, B, todo negado, más A más B negado. Entonces yo les decía a ustedes, que déjenlo borro porque lo puse muy abajo y hoy ya ni me alcanza. Entonces vamos a poner otra vez, la función es f igual a por b negada más a negada b más a más b negada. Y ahora sí, lo importante es hacer lo que yo les estamos pidiendo es de esta función que tengo aquí, de esta función lógica, hay que hacer el diagrama lógico. Y entonces yo les decía, tenemos aquí A, tenemos aquí a B, tenemos aquí, pues nada más, no había C. ¿Sí? Y tenemos aquí pues que esto es A, esto es B. La primera es una compuerta que incluye aquí una compuerta NOT y aquí tenemos una B negada y aquí tenemos, aquí es donde digo que hay que dar la vuelta, ¿sí? Ya me pasé ahí y entra una AND, ay qué fea, toda la tecnología, hombre. Entonces aquí va a entrar a una AND. Aquí también dejen borro que se vea clarito porque si no al rato me van a estar preguntando. Entonces no tengo que hacerlo, discúlpame, pero vamos a hacerlo mejor. Entonces entra la B, aquí se le pone uno que está haciendo con una conexión aquí, entra una NOT y aquí tenemos una B que aquí ya se convierte en una B negada. Y aquí esta entra, no toca la B y entra aquí a una compuerta AND. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra primera A y B negada. Ahora vamos a seguir con esta de aquí. Aquí dice que ahora la que está negada primero es la A. Entonces tenemos esto. Ahí está mi NOT. Ahí tenemos ya nuestra A negada. Tenemos aquí una B. Entran a una AND. Y aquí tenemos una A negada con una B. Pero fíjense, aquí en esta partecita dice que está negada. Entonces, esta va a entrar a una NOT. Ay, qué feo escribo esto. Y entonces aquí a la salida vamos a tener ya finalmente una A negada, B negada. Y por último tenemos una A más B, que es una OR, pero está negada. Entonces aquí tenemos, pues, si le seguimos, O, aquí tendremos entonces, tenemos a A y a B. Oh, ya me equivoqué con la... Oh, qué la canción. Ay, Dios santo. Aquí este es una OR, una A. Está esto. ¿Y se acuerdan cómo era la compuerta OR? La compuerta OR es de esta manera.
Tenemos aquí esto, tenemos esta de aquí, y aquí tendríamos entonces una A más B. Y como está negada, tiene que entrar a una NOT. Para entonces ya tener aquí una A más B negada. ¿Sale? Entonces ya tengo mi AB, ya tengo mi AB que es esta. Tengo mi A negada B negada completamente que es esta y una A más B. ¿Qué significa este signo más y este signo más? Pues que todas estas convergen a una compuerta OR. Entonces, ¿qué significa? Que todavía le falta aquí esto. Es decir, que tengo que irme a una compuerta OR. Perdón que la haga tan grande. Oh, ni así, fíjense. Compuerta OR llega a esta partecita de aquí y esta partecita aquí. Y aquí sería mi salida. Si yo me regreso a la presentación, bueno, eso es lo que quise retratar en este diagrama, tengan piedad, por favor. Y entonces vamos a regresar a la diapositiva. Permítame, veamos, presentar ahora una ventana y tenemos esto de aquí, compartir. La idea que yo hice aquí, pues era precisamente representar mi función. No era F, era una C, pero bueno, es lo mismo, está lo mismo. De aquí queda un poquito la explicación de cómo con esta función se puede generar un diagrama lógico. Y por último, lo que nos hace falta para concluir un ejemplo, el último ejemplo, es que te den, pues, ¿qué se puede decir? Una expresión, digo, una tabla de verdad, y sobre esa tabla de verdad, pues, tú puedas, de alguna manera poder, generar una diagrama o un circuito lógico, ¿no? Ok, vamos a hacerlo. Quería hacerlo ahí, pero a ver, vamos a ver si no batalla. Bueno, vamos a tratar de ver si lo podemos hacer. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que identificar en dónde hay un 1. Entonces, ya veo que aquí hay un 1, y aquí hay un 1, y aquí hay un 1. Todo lo demás, pues, donde hay un 0, no me interesa. Aquí hay algo que dice mapas de Karnaugh. El mapa de Karnaugh todavía no nos vamos a meter. Nada más quería como explicarles un poco la metodología o la manera de cómo es que ustedes van a poderles resolver algunas cuestiones de lógica combinacional o de circuitos lógicos a través de algunos ejemplos. Aquí entonces, como mencioné, lo único que vamos a hacer es que identifiquen dónde hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Esos son los que nos importan. Y entonces lo que vamos a hacer es, si yo tengo que A, B y C, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Permítame. Tengo aquí pues que lo mismo, voy a ver si no batallo aquí. Ay, estoy batallando. A, B y C. Lo que yo voy a hacer, chicos, es este 0, 0, 0. Lo que yo voy a hacer es agregar una, voy a agregar una AND. Voy a agregar aquí una AND. Perdón, voy a ponerle aquí una NOT a cada una.
A cada una le voy a poner una not y una not. Y a la salida voy a agregarle lo que es una AND. Y aquí estaría ya manejando lo que sería mi primera, y aquí sería una Y como tal. Y lo siguiente, entonces, es, me fijo en el otro uno y me doy cuenta que la entrada A es un cero. A estas le voy a poner solamente una not. Lo pongo de esta manera, una not. Y tengo aquí que B y C son un 1, entonces no lo voy a poner y van directo a una AND. Y aquí tengo otra salida que me interesa. Esta no es Y, de hecho. En esta partecita no es Y. Y por último, tengo aquí en esta parte un 1, un 0 y un 1. Entonces significa que a la B, esa es la única que le voy a agregar una not. Entonces, agarro mi B. Le pongo una not. Agarro mi C. Y agarro mi A. Y todas estas van a entrar a una AND. Y lo que hicimos, igual que en el ejemplo anterior, cada una de estas van a entrar ahora a una OR. Y aquí ya tendría mi Y. Esta es una, y ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes no me creen, ahora yo lo que les pido es denle un valor aquí, por ejemplo, si le dan un valor de 0, aquí un valor de 0 a B, y un valor de 0 vamos a hacerlo, fíjense, si yo le doy un valor de 0, si aquí hay un 0, me da miedo ya anotar porque no escribe bien. No escribe bien, pero si le doy un valor de 0, 0, 0 y 0, o sea, si A, B y C valen 0, entonces aquí tendría un 1 y un 1. Y entonces, como es un AND, aquí hay un 1, y en automático en una OR, aquí habría una 1. ¿Sale? Y lo mismo sucedería en este caso para cada una de estas de aquí. Si tengo una A que vale 0, aquí va a haber un 1. Perdón, aquí me equivoqué. No es una. Aquí también es una AND. Aquí se tiene que poner una AND. Y aquí sí tendríamos a mi Y como tal. Y aquí entonces, puedo seguir aquí con el ejemplo. ¿Qué sucede si queremos, por ejemplo, comprobar si tenemos aquí que en la salida tenemos un 0, pues podemos darle un valor de A o de B o de C como y le doy un valor de B y tengo que probar en cada una de las compuertas y se van a dar cuenta que aquí voy a tener un 0. Muy bien, eso me gustaría que lo hagan de ejemplo de tarea, que sigan haciendo estas pruebas con la tabla de verdad, como lo hicimos hace un momento. Ok, ¿qué sigue a continuación? Pues lo que vamos a hacer ya, bueno, siguiendo un poquito con la clase, lo que ustedes ven como compuertas, ¿qué creen que son, chavos? Pues son los mismos transistores. Aquí en algunos libros en alguna bibliografía van a encontrar ustedes que tierra y tierra significa, pues es el cero. Aquí es como quien dice un cerito. Aquí tendríamos un cerito, y este sería un 6 volts, sería como un 1 lógico, ¿no? Esto es a manera de que puedan entender que las famosas compuertas por dentro están hechas
de transistores como tal. Aquí sería la compuerta OR y esa sería la configuración. Mis famosos y queridos transistores, que sin esos transistores no sería este mundo como ustedes lo conocen, como tal. Y ahora sí, quería llegar a esta partecita, donde esta va a ser la actividad de formación. La voy a incluir en lo que es propiamente la página. Eh, Al ratito la voy a subir. Estos son van a ser 3 ejercicios. Aquí lo que van a hacer es obtener lo que es la función de salida, o sea, y la tabla de verdad. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, aquí me faltaría decir a la salida que este es, por ejemplo, Y, X, Y, ¿no? Entonces, Y va a ser igual a, no sé, estoy inventando, ¿eh? A más B, C. Acuérdense que C, D y no importan las variables, el comportamiento de las compuertas lógicas es lo mismo como tal. Esa sería la actividad. Sacar la tabla de verdad y la función de Y. Y el último ejercicio sería, como lo acabamos de hacer en el ejercicio último, de una función, de una tabla, sacarme el diagrama lógico, el circuito lógico de funcionamiento de esa tabla. ¿Sale, vale? Bueno, pues veamos, únicamente mencionar, ya para ir cerrando, únicamente mencionar que hay dos tipos de familias, lo que se conoce como lo que les mencioné, la TTL y lo que es la CMOS. La TTL maneja, como lo menciona aquí este diagrama, hay pues 8, se maneja un 0 que va de 0 a 0.8 volts, aquí es de 2 a 0.5 volts. Estos circuitos pues se pueden manipular con las manos. Lo que sucede es que había unos antes circuitos integrados muy delicados que no podía uno tocarlo con la mano porque los echábamos a perder, es decir, se aterrizaban, en fin, eran muy, muy sensibles. Ahora afortunadamente ya eso ha cambiado, ya no se batalla tanto por esta cuestión. Y esto es con respecto a los ETLs. Y tenemos aquí también a los famosos CMOS, que unas ventajas unos con otros, pero básicamente los TTL se utilizan más para velocidades altas, los CMOS son como para más estables, como más frecuencias bajas, en fin, son diferentes tipos de familias que se utilizan para diferentes aplicaciones, ya sea para adquisición de imágenes, para frecuencias, dependiendo ya conforme vayan ustedes avanzando en la electrónica, van a estar observando de para qué o cómo puedo utilizar un TTL, un CMOS, que de hecho ya no se utilizan tanto, o sea, pero como es un principio el que conozcan ustedes las familias lógicas, porque de ahí se empieza a diversificar y a conocer toda la electrónica digital, pues era importante que supieran. De hecho, insisto, ya como circuitos integrados de compuertas AND o de circuitos integrados de compuertas OR o XOR o OR o NOT, ya no se utilizan como tal. Ya, de hecho, los famosos micros ya o los FPGA ya puedes hacer ahí maravillas y chulada, que eso ya lo van a ver en circuitos lógicos. Muy bien. Y esto pues nada más era que vieran cómo en un circuito integrado podemos de alguna manera manejar esto es realmente como está dentro de un circuito integrado. Ahí es un circuito integrado de puras compuertas AND y ahí se ven cómo están funcionando los transistores dentro de los circuitos integrados como tal. Este es un circuito integrado muy simple. Es de hecho algo que yo quería que trabajáramos como una primera práctica. Lo que estoy pensando ya por los tiempos que se nos están comiendo es que el proyecto, yo creo que así lo vamos a manejar, el proyecto de electrónica digital ya lo voy a dejar como para el proyecto de electrónica analógica y lo que ustedes saquen en electrónica analógica, en el proyecto, o sea, en el proyecto de electrónica analógica, se los voy a poner en el proyecto de electrónica digital. Para que finalmente, pues, me está ganando mucho el tiempo.
esta cuestión de la pandemia hizo que se retrasara pues la dinámica de clases, entonces yo creo que lo vamos a manejar de esa manera. Lo único que vamos a hacer la siguiente semana es seguramente hacer un pequeñito, un test de electrónica digital de lo poquito que hemos estado viendo y revisando. No se preocupen, ya saben cómo son los exámenes míos, muy sencillitos. Nada más pues enfocarse y que no se distraigan, porque de repente se me alocan. Bueno, en fin, entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar. Pues todavía creo que tengo por ahí algunos lugares para lo del evento de mañana, si quieren acompañarnos. La idea es que pues nos relajemos, nos pasemos bien, observando mañana los astros, la luna, Saturno, Júpiter, los satélites de Júpiter, conocer un poco más del universo, qué está pasando con las galaxias. ¿Sí sabían ustedes que la Vía Láctea en unos millones de años va a unirse con otra galaxia? O sea, van a colisionar. En fin, son cosas como interesantes que de repente hay algo nuevo que siempre se aprende. Algo interesante en pro de este evento que vamos a tener mañana es el hecho de que hace 3 días exactamente sacó la noticia de que la NASA seleccionó a Nokia para poder montar una red 4G en la Luna, precisamente, porque, y tiene que ser en el 2024. Y tiene que ser en ese año porque en el 2028 se piensa poner una base lunar donde haya personas y donde va a haber vehículos espaciales. Entonces se quiere, como en la Tierra, un pleno control y monitorización de las personas, de los autos, en fin, de todo absolutamente. Y quien se va a hacer cargo de lo que es esta red de comunicación, insisto, y ahí entra la electrónica está en todas partes, va a ser la famosísima empresa de Nokia como tal. Bueno, esto es todo por hoy. Cualquier duda lo pueden manejar ahí en el foro. Saludos y pues hasta la próxima. Y pues si no nos acompañan mañana, pues que tengan un fin de semana y les encargo que hagan y completen sus tarea de formación, que es necesaria. Acuérdense que el 70% de las tareas las tienen que entregar. Y creo que nomás van dos, así que forzosamente creo que, no, creo que van tres, ya ni me acuerdo, 2 o 3, creo que 3. Entonces tienen que tener forzosamente 2 de 3. Ánimo y ahí estamos a la orden. Nos vemos. Buen fin. Hasta mañana.